11 gobernaciones quedaron definidas el día de ayer, pero no solo eso, sino también cuáles fueron las gobernaciones más importantes para cada uno de los bloques y cómo se proyectan estos resultados también para futuras elecciones. Y aquí está conmigo Macarena Román para contarnos todo el desglose de lo que fueron las elecciones el día de ayer. Bienvenida, Maca. Hola, Mati, muy buenas tardes. Claro, con un poco más de calma se pudo hacer un análisis por parte de los partidos políticos respecto a cuáles fueron las ganancias, cuáles fueron también las derrotas y, por supuesto, en qué pie quedan ya para el próximo año en estas elecciones de la Cámara de Diputados y presidenciales que se desarrollarán y, por supuesto, esos cupos senatoriales que estarán dentro de la elección popular en noviembre del próximo año. ¿Qué pasa durante este domingo? Tú bien lo decías, Mati, son 11 regiones que tuvieron segunda vuelta en las gobernaciones regionales. 6 en total, de las 16 regiones del país, quedaron en manos de la oposición, específicamente en los partidos de Chile Vamos, la mayoría. De hecho, el Partido Republicano no obtuvo ninguna gobernación. Por otro lado, 10 quedaron en el oficialismo o vinculadas o ligadas más hacia la izquierda. ¿Por qué hacemos y precisamos ese punto? Porque, por ejemplo, la Araucanía la perdió en la oposición, la gana un ex DC, René Zafirio, quien es una novedad, podríamos decir, dentro del país. En general, la Araucanía ha siempre elegido, o la mayoría de las veces, a sus candidatos que están más vinculados con la centro o con la derecha en sí. Claro, y esta vez, si bien Eduardo Zafirio no postulaba por un partido o apoyado por la centroizquierda o por el oficialismo, él en todo momento se definió como independiente. ¿Por qué decimos que es más afín al oficialismo? Porque su trayectoria histórica ha estado ligado a eso, pero no porque en esta elección se haya manifestado en favor de uno u otro. Por eso hacemos el punto ahí en que esa, claro, queda como 100% independiente, pero por supuesto tiene más vinculación René Zafirio con el oficialismo, es ex de la democracia cristiana que participó en los pactos para alcaldes con el oficialismo, así que por eso hacemos ese vínculo. Pero en general, y para ser más preciso, 9 quedaron entonces con el oficialismo o independientes ligados a aquellos partidos y 6 restantes quedaron en manos de la oposición. Las más insignes para la oposición son, por ejemplo, la región de Los Lagos, también quedó en manos de la oposición la región de Arica, la región de Coquimbo, donde iba un militante del Partido Comunista a competirle ahí a la oposición. Por otro lado, el oficialismo entonces gana regiones emblemáticas como la Araucanía, ya lo decíamos, oficialismo o vinculación a él, y también en la región de Valparaíso, donde María José Hoffman sacó solo el 37% de los votos, y en comparación a Rodrigo Mundaca, quien alcanza más del 60% de los votos. Y también, por supuesto, algo que es bien relevante en materia de alcance electoral es la región metropolitana, donde Claudio Rego gana por casi 10 puntos de diferencias, puntos porcentuales de diferencia frente a Francisco Orrego, quien era la carta de Renovación Nacional y después, en segunda vuelta, fue la carta transversal de la oposición. Justamente vamos a pasar a escuchar a Claudio y a Francisco Orrego un día después, ¿cierto?, de estas elecciones, y también con un punto esencial, Mati, que tiene que ver con este plebiscito que habían dicho en algún momento sobre el gobierno, donde la oposición específicamente decía: esta votación en la región metropolitana será un reflejo de un plebiscito de las personas, si están o no a favor del gobierno. Escuchemos qué dijeron durante esta jornada ambos candidatos, y ya siendo uno ganador y uno perdedor. Poniendo el énfasis en que era Francisco Orrego el que había instalado la idea, porque al oficialismo no lo convencía ponerlo en esos términos. Sin embargo, pareciera que fue un boomerang. Y de hecho, totalmente, Mati, y de hecho el oficialismo insiste en que no fue un plebiscito, mientras la oposición, extrañamente, Francisco Orrego, insiste en que sí lo fue. Escuchemos. La derecha planteó que este era el plebiscito al gobierno, que esta era una suerte de plebiscito entre derecha e izquierda, entre apruebo y rechazo. Y yo creo que se equivocaron, porque si hubo algún plebiscito ayer, fue sobre una forma de hacer política. Yo creo que la derecha se equivoca cuando plantea la confrontación, cuando plantea la división entre los de aquí y los de allá, cuando mira más el pasado que el futuro, y sobre todo cuando, como en el caso de la región metropolitana, se privilegian de alguna manera el liderazgo que son confrontacionales, que son agresivos
y hasta te diría yo violentos. Yo creo que la gente no quiere más violencia, ni física ni verbal. Es que así es la política, sí, tú tienes que asumir esas cosas. En esta elección en particular en Santiago nosotros perdimos, ganamos en muchas otras regiones, ganamos en Arica, ganamos en Coquimbo con Cristóbal Juliá, ganamos con Santana. Entonces, y los 3 triunfos más grandes a nivel nacional fueron de candidatos que se denominaban independientes. Pero si la gente quizás no están en contra del gobierno. Es la realidad, fue un resultado, ahí están los números. Francisco. O sea, ¿para qué le vamos a dar más vueltas? Bueno, ahí Mati también eso es morir con las botas puestas. Totalmente. Francisco Rego dice, si yo propuse en algún momento que era un plebiscito hacia el gobierno y los resultados no fueron favorables a su candidatura, entonces también reconoce que si se habla de plebiscito, entonces quizás la gente en su mayoría, no con tanta diferencia, pero en su mayoría estaría a favor, si es que lo tomamos así. Pero desde el oficialismo ustedes ya lo escuchaban, o desde la propia independencia de Claudio Rego, él decía, para mí esto no fue un plebiscito, totalmente lo descarta, porque dice, yo soy independiente, junté mis firmas correspondientes y claro, tuve el apoyo transversal del oficialismo, pero él en ningún caso se ha mostrado en las filas, dice él, del gobierno, aunque igual hoy llegó a La Moneda a celebrar este triunfo con el presidente Gabriel Boric. Un gran abrazo se dieron ahí. El Claudio Rego detallaba que habló con el presidente Gabriel Boric cuáles son sus medidas o lo que busca hacer en este segundo mandato en la gobernación de la región metropolitana. Por otro lado, los voy a invitar a escuchar a la lideresa de Chile Vamos, Evelyn Matei, que ayer llegó a el comando de Francisco Rego a reconocer la derrota, pero ella en ningún caso lo veía como un fracaso, al contrario, insistía en que a Chile Vamos y a la oposición le había ido bien, considerando que se quedaron con 6 gobernaciones y que antes solo tenían una, que era la de la Araucanía. Y decía Francisco Rego, casi igual quitándole un poco el mérito un poco, porque ella decía, nadie pensaba que Francisco Rego iba a ganar y mira dónde estamos en segunda vuelta, que dio la sorpresa el candidato de Renovación Nacional. Mucha sinceridad harta sinceridad en este equipo. Ahora, claro, ella tenía que estar contenta porque ella lo apoyó, se jugó el todo por el todo, y si admitía una derrota, era una derrota para sí misma, para su candidatura, incluso para el trabajo que se hizo en Providencia, porque Francisco Rego perdió en la comuna de Providencia y la UDI no sacó tan buenos resultados. El mismo Rodrigo Mondaca en Valparaíso, que arrasó frente a la UDI, que estaba ahí María José Hoffman. Ahí, bueno, hubo varias lecturas, pero él la noche de ayer decía, esta es una derrota para la líder de la UDI, para la candidata presidencial, por lo tanto ella tenía que pararse de alguna manera y salir vencedora. De hecho, Mati, hoy insistió Rodrigo Mondaca, que también vamos a revisarlo más adelante, pero solo para precisar, él insistió en esa postura que tú decías y que decía, esta no es solamente una derrota para María José Hoffman, quien era la carta de la UDI, por supuesto, sino que también y derechamente Rodrigo Mondaca señalaba que era una derrota para la líder de Chile Vamos, Evelyn Matei. Pero en primera instancia vamos a pasar a revisar justamente las declaraciones de Evelyn Matei, las que se obtuvieron durante este domingo. Ella fue la única que habló en el escenario en pro de Francisco Rego. Los demás más bien evitaron hablar desde el escenario, al menos hablaron bajo él, como el presidente de Renovación Nacional, Rodrigo Galilea. Ella, insistiendo en este mensaje de triunfo, en ningún caso de una derrota, quiso también valorar y destacar esta carrera express que tuvo Francisco Rego frente también a la candidatura de ya que tiene una trayectoria política, Claudio Rego. Entonces ella destacaba esto: Francisco Rego es primerizo y aún así logró competir con Claudio Rego. Escuchemos a Evelyn Matei y también a la presidenta del Frente Amplio y quien representa de alguna forma al oficialismo y esta celebración que llevaron a cabo en el comando de Claudio Rego. Estamos felices. Realmente nunca pensamos cuando partimos que íbamos a pasar la segunda vuelta. Y ahí estuvimos. Ahí estuvo el gran Pancho. Una persona que era muy poco conocida, realmente aceptó este desafío y yo en realidad lo he ido conociendo durante la campaña y me encontré con un hombre hiper trabajador, hiper buena onda, buen amigo, bueno para la talla también, pero además estudioso, serio, responsable.
Son buenos resultados para el oficialismo. Tuvimos 10 de 16 regiones que hoy día están comandados por algún arco amplio del progresismo de la izquierda. En Valparaíso hubo una decisión muy contundente por Rodrigo Mundaca, que ha tenido una muy buena gestión, cerca de un 100% de ejecución, y además ganó en todas las comunas de su región. Así que creemos que esto también implica con mucha humildad el ver que hay un escenario abierto, que tenemos que ir trabajando con la ciudadanía, en ninguna forma tener una lectura hipertriunfalista, pero sí ser humildes en poder representar un esfuerzo de cambio para el país. Bueno, ahí veíamos entonces distintas lecturas a unas elecciones que quedarán obviamente para analizar en el futuro. La comunicación no verbal también es importante. Veíamos a la ya alcaldesa en retiro de Providencia, porque se va en los próximos días más, en 8 días más, y el lenguaje no verbal de todos los presidentes de partidos que estaban atrás y secretarios generales era bien decidor, porque en contraste con el entusiasmo y la energía de Evelyn Matei, por ejemplo, el presidente de su partido, Guillermo Ramírez, el diputado, se le notaba incómodo. Incluso en un momento Francisco Rego quiere sacarse una foto grupal y él como que lo invita a bajar del escenario. Se viralizó por las redes. Y fue un momento particular ahí. Entonces no es particularmente ese el momento en que Francisco Rego se quiere sacar la foto y lo invita a pasar, pero se dan dos cosas. Primero quiere abrazar a Evelyn Matei, no sé si pensaba que la iba a levantar nuevamente y no quiso exponerse a eso, y después pide la foto grupal y lo invita a salir, nadie se saca la foto. Y en ese video que tú dices que se viraliza también en redes sociales, Mati, también Francisco Rego hace el gesto de nadie más va a hablar, y todos optan por bajar del escenario y dar declaraciones, hay que decirlo también, bajo el escenario. Puede ser, claro, parte de que no querían opacar el discurso de Evelyn Matei, puede ser una opción. Pero tampoco y la otra, querían ser la foto de la derrota, claro. Porque sí o sí, aunque se destaque este, entre comillas, triunfo de la cantidad de votos que logra Francisco Rego, también fue una derrota, y una derrota fuerte, considerando que es la región metropolitana, es decir, la región que concentra mayor cantidad de electores. Sin ir más lejos, durante este domingo votaron cerca de 5 millones de personas solo en la región metropolitana, entregándole finalmente el triunfo a Claudio Orrego. Mati, también lo adelantábamos hace algunos segundos sobre lo que sucedió en la región de Valparaíso. Rodrigo Mundaca se impuso con más del 60% de los votos en esta región. María José Hoffman, por su parte, sacó cerca del 37% de los votos, una derrota contundente, y que también tiene un detalle a considerar. María José Hoffman no ganó en ninguna de las 38 comunas de la región de Valparaíso, y es ni parte... Zapallar, ni Santo Domingo, ninguna. Ninguna, y uno diría, claro, en general es Zapallar, Santo Domingo, tú lo decías, son comunas que a veces gana la derecha o la centro derecha. En esta ocasión, Rodrigo Mundaca se impuso en una y cada una de estas comunas. Una región relevante tanto para el oficialismo, para la oposición, es de las más grandes del país, y por supuesto marca un antes y un después, probablemente en la carrera de María José Hoffman. Bueno, después vendrán los análisis, y ella particularmente, no se sacó fotos con alcaldes, criticó a las dos alcaldesas que son de las comunas más grandes de su región, que es Valparaíso y Viña del Mar, y su campaña se dedicó a confrontarse con Rodrigo Mundaca. Sí, y además, si a eso le sumamos, Mati, que los antecedentes sobre las elecciones municipales, también en las comunas más grandes de esta región, Viña del Mar y Valparaíso, las ganó el oficialismo, Macarena Ripamonti y Camila Nieto, respectivamente, del Frente Amplio. Con ella se enfrentó, claro. Y claro, dos cartas potentes, al parecer, dentro de la región de Valparaíso. Escuchemos al gobernador reelecto en esta región, también a la candidata que en este caso no le fue bien en dicha región, en dicho territorio, y ojo, porque Rodrigo Mundaca fue también uno de los que llegó hasta La Moneda para celebrar su triunfo y para hablar con el presidente Gabriel Boric. Primero lo hizo Claudio Orrego, y durante horas después de esta jornada lo hizo Rodrigo Mundaca. Vencimos las 38 comunas de la región, en todas sin distinción, incluyendo aquellas comunas lideradas por la oposición. Participó más de un 82% del padrón electoral, fueron aproximadamente 1.400.000 personas las que votaron el día de ayer. Obtuvimos algo así como un 62,35% de los votos.
sacamos 25 puntos por sobre nuestra adversaria y estamos muy satisfechos de poder contar una vez más con el respaldo de quienes habitamos la región de Valparaíso. Muchas gracias a las casi 470.000 personas que confiaron en nosotros. Esto recién comienza. Mi compromiso con nuestra región está intacto y más fuerte que nunca. Gracias, de todo corazón. Detallar también, Mati, por último para cerrar, María José Hoffman no quiso hacer un punto de prensa durante la jornada de ayer. Esto es la única declaración que hay a través de redes sociales, tampoco lo hicieron desde su equipo para enviar. En general mandan a veces declaraciones envasadas hacia los medios de comunicación, esta vez no lo hicieron, bueno, el único registro también, en redes sociales. Claro, recordemos también la polémica que hubo por su candidatura, porque Renovación Nacional tenía un candidato, Luis Pardo, que era de la zona y estaba muy bien valorado, muy bien valorizado. Sin embargo, fue una candidatura que para muchos resultó una candidatura impuesta. Incluso María José Hoffman participó en el equipo negociador de Chile Vamos, entonces se veía mal que ella hubiera salido, no sé, días antes para levantar una candidatura propia. Bueno, ahí también hubo una polémica. Sí, y Mati, otra de las polémicas también, que Rodrigo Mundaca lo decía en ese punto de La Moneda, más adelante, era que el cierre de campaña de María José Hoffman lo hizo acompañada de Evelyn Matei en San Antonio, y que en San Antonio Mundaca también tuvo un resultado arrasante frente a María José Hoffman, así que claro, también ella se confió en que había sido diputada por esa zona, pero hace tiempo ya las cosas han cambiado. Claro, así que análisis de los ganadores, de los perdedores. Nadie es el gran triunfador, nadie es el gran perdedor. Lo cierto es que las fuerzas al parecer se moderaron tanto en la derecha como también en la izquierda de nuestro país. Bien, muchísimas gracias, Macarena. Bueno, vamos a seguir analizando y vamos a analizar luego también qué pasó con los extremos, con los partidos que están en los extremos, que no sacaron ningún gobernador, ni el Partido Comunista ni el Partido Republicano.